Discapacidad. Vuelo esencial LPH. Te invitamos a un viaje donde tú eres el protagonista y no necesitas equipaje. El camino de tus sueños, luchas y límites los decides tú. Bienvenidos Radio Escuchas. Cada programa los invitamos a volar y disfrutar este viaje. Las turbulencias son parte de algunos viajes. Nuestra pista, horasmultimedia.org, está lista. Despegamos. Con ustedes, Leti Vargas y Angélica Castañeda. Nuevamente iniciamos este viaje recordando todo esto que hemos visto en estos programas. La inclusión social ha avanzado. Cada vez nos unimos más personas y estamos trabajando unidos. La historia, mitos y realidades son ahora nuestros aliados en este gran viaje que continuamos. Ya no seguiremos tomándolos a modo de causa de dolor. Ahora sabemos que estos son parte de nuestro equipaje y que podemos usarlos en favor de aquellos que se sienten vulnerables. Así es, Angélica y queridos oyentes, hagamos un breve recorrido por nuestros distintos viajes. En nuestro primer viaje tuvimos la oportunidad de conocernos, de saber de qué se trata esta gran aventura. En nuestro segundo viaje hablamos acerca de la inclusión, conocimos diferentes opiniones y diferentes historias acerca de la inclusión social. Nuestro tercer viaje fue mitos, leyendas e historia, donde nos dimos cuenta que parte de todo esto tiene un comienzo desde siglos atrás. Ahora, hoy, nuestro cuarto viaje en esta gran aventura va a ser acerca de la discapacidad. Tenemos una invitada, ella es colombiana, es trabajadora social y artesana, se llama Andrea Barbosa. Ella nos va a permitir ver y conocer el área de la discapacidad. Hola para todas y para todos. Mi nombre es Andrea Marcela Barbosa del Río, de Bogotá, Colombia, paciente con LPH. Soy profesional en trabajo social, soy artista plástica empírica y artesana. El día de hoy vamos a hablar del tema de la discapacidad, sus definiciones, sus clasificados, es decir, sus tipos, y si aplica para nosotras las personas con la condición de LPH. El concepto de discapacidad desde la Organización Mundial de la Salud está desde un enfoque biopsicosocial que define que es el resultado de una interacción compleja entre las limitaciones funcionales, entre paréntesis físicas, intelectuales o mentales, de las personas y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que viven estas personas. Para la Convención, la discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas con las deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con las demás personas. Su clasificación o tipo de discapacidad son discapacidad física, está la discapacidad sensorial, que comprende de lo visual, lo auditivo, problemas en la comunicación y el lenguaje. También está la discapacidad intelectual, que es la disminución de las funciones mentales superiores, como lo son la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, así como las funciones motoras. Da la discapacidad psicosocial, que es la presencia de alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Da también la discapacidad múltiple, que es cuando se tienen dos o más discapacidades. Con base a lo anterior, para el caso de las personas con LPH, no se podría considerar una discapacidad como tal, teniendo en cuenta la malformación con la que nacemos,
se puede corregir a través de procedimientos quirúrgicos y tratamientos con diferentes profesionales de la salud que a su vez nos aportan y nos ayudan con el tiempo a corregir esas situaciones. Ya sería diferente que la persona con LPH hiciera su respectivo tratamiento y por un motivo u otro no lo terminaría a satisfacción. Ahí entraríamos a hablar que el paciente con LPH tendría que aplicarle el principio de ajuste razonable. Decimos que el principio de ajustes razonables es la modificación o adaptación necesaria que no imponga una carga desproporcionada o indebida y así garantizar el goce de igualdad de condiciones con los demás. ¿Cómo lo llevamos a cabo con los pacientes de LPH? Un ejemplo desde mi historia de vida. Me realizaron 19 cirugías. 9 de esas cirugías fueron para cerrar la fisura palatina. Como resultado, no se logró. Así de esta manera ustedes mismos se dan cuenta que a la hora de hablar, de expresarme, de comunicarme con ustedes, se me entiende perfectamente. Caso opuesto que si no tuviera el obturador. Otro caso es cuando las personas nacen con LPH, pero asociado, nacen con otras condiciones de salud que no le permitan su pleno desarrollo y goce. En conclusión al tema que hemos tratado hoy, entonces decimos que las personas con LPH no pueden ser consideradas personas con algún tipo de discapacidad, teniendo en cuenta que la discapacidad es a largo plazo. Nuestra condición es una condición transitoria. ¿Por qué? Porque se puede corregir. Gustaría mucho que ustedes, nuestros oyentes, participaran y nos dijeran qué piensan del tema. Si el paciente con LPH es considerado una persona con discapacidad, qué tipo de discapacidad y por qué. Es importante que ustedes nos escuchen, pero también es importante que nosotros los escuchemos a ustedes. Así que los invito a que participen y nos dejen sus opiniones. Tratamientos quirúrgicos y terapéuticos y esta malformación se puede corregir, se puede transformar, se puede modificar, digámoslo de alguna manera. A menos de que existan casos especiales como el que comenté, o que por algún motivo, razón o circunstancia la persona que tenga labio paladar hendido no haya podido acceder al servicio de salud y esta persona ya tenga una edad y que sea adulta, pronto por sus condiciones económicas y sociales no le han permitido acceder y que aún conserve la fisura, lo podríamos considerar como un problema en la comunicación. Muchísimas gracias, estaré acompañándolos en otra oportunidad. Simplemente es un hasta pronto. Escuchando a Andrea Barbosa, hay algo que me llama mucho la atención y es permanencia y tiempo. La discapacidad se define, según lo que ella nos dice, en que debe tener un tiempo largo y ser permanente. Y ahí me cuestiono muchísimo en el tema de realmente todas las personas que nacemos con labio y paladar hendido durante el tiempo de procesos y demás nos podemos considerar personas con discapacidad. Y es algo muy subjetivo de decir, ¿no? Y es también depende de cada historia de cada una de las personas que nace con malformación congénita del labio paladar hendido. Ejemplo, solamente hay personas que nacen con labio fisurado, entonces digamos que en ese sentido no tendrían un proceso tan largo en tratamientos, pero hay personas sí
pueden llevarse toda una vida en procesos y tratamientos. Y me cuestiono mucho eso, de que si realmente haríamos parte de la categoría de personas con discapacidad. Ahora, es entendible que cuando ella menciona la discapacidad es algo permanente y a largo tiempo, eh, si en algunos casos de pacientes con LPH terminan su proceso de mejoría, ya no seríamos personas con discapacidad. Como les digo, es un tema bastante complejo y bastante eh, difícil en algunos momentos de entender. Ahora hay que tener en cuenta que no todos los pacientes, o más bien no todas las personas que nacen con malformación de LPH solo nacen con eso. Hay algún otro tipo de enfermedades y secuelas que los puede considerar discapacitados de manera permanente. Desearía no decirlo, pero después de estudiar con mi compañera Angélica y de escuchar distintas opiniones, sí, es verdad, pueden haber personas que nacieron con labio paladar hendido y otro tipo de enfermedad o otro tipo de condición, y eso hace que sean personas con discapacidad, porque se vuelve permanente y a largo plazo. ¿Qué opinas tú, Elida Angélica? Sí, Leti, es una sorpresa también para mí y sabemos que la discapacidad es un tema muy amplio. Yo creo que no nos alcanzarían las horas para hablar del tema, pero sin embargo queremos plantearles las bases de la discapacidad y que ustedes puedan conocerla. Sabemos que el considerarla como discapacidad y no discapacidad no es con el fin de excluir o incluir. Nuestro fin es aclararlo y que en todo momento, en ambas situaciones, seamos inclusivos. Andrea habla de enfermedades mentales y deficiencias que son causadas por alguna otra condición o otra variante. En esos casos se considera discapacidad. Estamos hablando en combinación con un síndrome de Down, con una hidrocefalia o algunas otras situaciones que surgen. Sabemos que en el labio paladar hendido hay algunas situaciones. Sabemos que en algunos casos, al no formarse las estructuras del paladar, esto se puede volver una discapacidad de comunicación. Estaremos hablando durante el programa de este tema y queremos ampliar la información y que tú también vayas a investigar y conocer más de todos estos temas. Continuamos recibiendo sus mensajes en nuestras redes sociales. No olviden que los programas se quedan en la página de oradmultimedia.org. Búscalos también en Spotify como Orad Radio en Vuelo Esencial LPH. No detengamos el paso, avanzamos unidos, así que llegamos a más personas. Hemos tenido un enlace importante con nuestros oyentes en este concurso inclusivo. Recuerden que cada programa lleva dinámicas. Gracias, Leti, y a todos los que se han ido inscribiendo a este concurso inclusivo. Seguimos recibiendo sus inscripciones, estamos muy atentos a sus comentarios y les recordamos las bases del concurso. Recuerden, sigan nuestras páginas oficiales Vuelo Esencial, Cicatrices con Propósito y Orad Multimedia. Inscríbete por medio de Vuelo Esencial. Ahí encontrarás el formato de inscripción. Haz las dinámicas de cada programa. No olvides tomar foto o video. Estas serán tus evidencias. Atento a la fecha de envío de las dinámicas de inclusión social. Recuerden, no olviden, continuaremos interactuando con ustedes. Atentos, compartan y participen. Continuemos en nuestro viaje acerca de la discapacidad.
Ahora escucharemos a Ana Moreno, mamá de paciente con LPH de Panamá, y debido a la condición de su hijo, toma la decisión de estudiar para ser docente especializada en discapacidades. Buenas noches, saludos a todos cordialmente a este su programa radial Vuelo Esencial. Mi nombre es la señora Ana Moreno y pertenezco al país de Panamá. Soy docente especializada, atiendo a niños con discapacidad estudiantes, el área académica. Bueno, les puedo mencionar que en cuanto a la discapacidad, les voy a ampliar una breve definición que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con diversas barreras puedan obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condición con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor de 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidad de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad. Sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. En América Latina se observa un 12% de la población con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas. Todos los países y territorios de la región han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 341 países han ratificado la convención. Las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad. Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras. En cuanto a la discapacidad, de manera global podemos mencionar que la discapacidad se clasifica. La discapacidad intelectual tiene diversas clasificaciones, dentro de las cuales puedo mencionar la discapacidad intelectual leve, que la discapacidad intelectual leve es cuando el estudiante en el aula de clases se le observa que su coeficiente o nivel cognitivo se reduce y le cuesta trabajar, ¿verdad? Entonces su coeficiente se sitúa entre un 50 y un 70 de posición, ¿verdad? Entonces el estudiante presenta un retraso cognitivo y una ligera afección del campo sensoriomotor. Son personas capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse e incluso tener actividades profesionales. También vemos la discapacidad intelectual moderada, que está en un nivel por debajo del 50 en coeficiente intelectual, en la cual genera la necesidad constante de una supervisión tanto en la educación como en el trabajo. Y la discapacidad intelectual grave o profunda, que se clasifica entre un 20 y un 35 de coeficiente intelectual, haciendo que quienes la padecen necesiten de una constante supervisión, ya que casi siempre se presenta con un daño a nivel neurológico, ¿verdad? Entonces podemos ver también que hay discapacidades como la discapacidad auditiva, que afecta todo lo que es lo no o sea, aparece como invisible, ya que no presenta características físicas que la hagan evidente ante los demás. Se hace notoria fundamentalmente el uso de audífonos en este tipo de personas. Está también la discapacidad visual, en la que la persona no puede ver, la discapacidad como el autismo,
que el autismo es un trastorno que se manifiesta antes de los 3 años de edad y se caracteriza por alteraciones en el desarrollo de las relaciones sociales y de la identificación con los demás, ¿verdad? Podemos también mencionar que en cuanto al LPH, también está asociado a la discapacidad, porque se ha observado que hay niños que presentan LPH y también discapacidad. Entonces, pues esta es mi intervención en cuanto a la discapacidad. Saludos cordiales y muchas gracias. Qué importante es la labor y la experiencia de Ana Moreno. Cómo ella nos va explicando todos estos tipos de discapacidades que hay, la intelectual, cómo se va dividiendo, cómo va surgiendo. Y como les mencionamos, no pretendemos que la sepan para que lo separen, sino para que lo conozcan, para que de alguna forma vayamos incluyendo todos estos temas en nuestras familias y en nuestra vida diaria. Me encanta algo que usa Ana Moreno al hablar la igualdad de condición. Todos somos iguales, que podemos trabajar unidos y que de alguna manera todos tenemos esas habilidades, esas virtudes en favor de aquellos que más lo necesitan. No excluyamos a nadie y continuemos uniéndonos. Escuchando a Ana Moreno y de antemano sabiendo un poco acerca de historia de vida, la ha compartido por medio del programa Cicatrices con Propósito. El ver y el analizar en lo que ella trabaja, que es con personas con discapacidades, ver ese análisis de todos tenemos derechos y igual manera de ver, pero cómo lo contextualiza ella en un entorno donde incluye desde lo social, lo económico, lo político, lo religioso, me hace pensar, no es un problema de una familia o de una persona, es un problema de verdad global, donde las herramientas, ejemplo, que dé el Estado por medio de sus diferentes maneras de atención a personas con discapacidad son fundamentales. Y me pregunto, ¿todas las personas tienen un nivel de discapacidad y que necesitan de atenciones médicas? ¿Realmente serán siendo atendidos de manera adecuada? ¿O simplemente con cosas tan cotidianas como en su entorno, ejemplo en la escuela, cuando ella menciona los diferentes niveles de discapacidad intelectual, cómo el mismo sistema social los va involucrando a ellos, un acompañamiento constante ya en el tema de, ella nombra ahí como nivel intelectual, como medio, en donde necesitan como un seguimiento o un acompañamiento de una persona externa. Y en esa parte puntualmente es donde ya la discapacidad, a mi manera de ver, ya no solamente es de la persona que nació con discapacidad, sino de que ese acompañante, esa familia, también debe meterse en ese rol, ¿no? En ser la voz de esa persona para que sus derechos sean respetados y podamos hablar de igualdad de condiciones. Lo que le entiendo a ella es que realmente tendríamos que llegar a ese punto de equilibrio donde todos recibamos el mismo tipo de tratamiento y el mismo tipo de igualdad. Mi invitación desde Vuelo Esencial LPH es que tú, querido oyente, desde tu entorno, desde tu quehacer, permitas que esa igualdad social se cumpla, ¿no? De una u otra forma. Por lo menos tú desde tus acciones no hagas ver a esa persona con discapacidad o con capacidades diferentes, menos que tú o menos un grupo social. Voy a tomar como base lo que nos dice la UNICEF de la importancia de la participación dentro de las discapacidades intelectuales. Dice, promover la participación significa minimizar el impacto de las deficiencias existentes en las actividades a través del cambio en el entorno. Hay una reflexión o un cortometraje de Pedro Solís García, explica la labor que podemos hacer para incluir a alguien que no tiene la misma condición física. Un niño que tiene parálisis depende de una silla de ruedas para moverse. Ella de alguna manera busca cómo jugar con él,
usando precisamente unas cuerdas. Y esto es lo que queremos, que nos demos a la tarea de pensar y darnos habilidades para conectarnos con todas estas personas. Como les había dicho, mi sobrino tiene síndrome de Down y él poco a poco ha ido aprendiendo. Actualmente tiene 7 años y él ya sabe los colores, ya empieza a decir las letras de su nombre y son cosas que se van aprendiendo Muchas veces otros niños o mis sobrinos cuestionan que qué le pasa. Nunca lo hemos manejado como una discapacidad, que él es un niño pequeño que tarda un poquito más en aprender las cosas, pero que también las va a aprender al igual que nosotros. Que si vamos, todos aprendemos a diferente ritmo, eso ya no marca la discapacidad, sino marca que todos somos diferentes y tenemos una forma de aprendizaje. Me gusta ahora el término que utilizan de capacidades diferentes y eso permite que nos contextualicemos en que todos somos diferentes, no todos hacemos lo mismo. Y eso hace también parte de la inclusión y eso hace parte de que en los distintos entornos, como lo estábamos hablando en la escuela, específicamente las eh, escuelas, colegios regulares, permitan los programas de inclusión de personas con discapacidades o capacidades diferentes. Me gustaría mucho, Angélica, que nos compartieras qué pasó con Eva apenas iniciaste la escuela con Eva. La primera etapa con la que me encuentro es que ella es una niña con discapacidad, pero como les había contado, llega un momento en que alguien me habla y me cuestiona sobre si era o no era una discapacidad. Puede confundir este tema, por eso lo traemos a la mesa. Nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos de discapacidades. Lo importante es aprender a aceptar y aprender a comunicarnos con ellos, que como les decíamos, no nos enfoquemos en la diferencia de condición, no nos enfoquemos en la situación que están viviendo ellos. Enfoquémonos en el ser humano, en la persona, en aquella persona que al igual que nosotros tiene un corazón, que al igual que nosotros siente y al igual que nosotros busca comunicarse a su manera, pero está ahí presente. Así es, Angélica, y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tu vivencia con Eva en su primera etapa de entorno escolar. Hablar de discapacidad en tan poco tiempo podría parecer una utopía y también el compromiso de cada uno de nosotros dentro de nuestro entorno personal y profesional. Hay una asociación aquí que pintan solamente con sus labios y aportan a la sociedad. De igual manera, personas que solo pintan con sus pies. ¿Qué me dices de las personas que hay con síndrome de Down que tienen posiciones en empresas? Y todo esto lo quiero enlazar porque a veces las personas que nos consideramos normales no vemos más allá. Cuéntanos tu Angélica. Así es, Leti, de pronto nos quejamos o vamos viviendo deprisa. Pueden buscar videos donde hay personas que cocinan con los pies porque no tienen manos. También hay un caso en México, cerca de Bellas Artes, donde hay una persona que se quemó completamente su cuerpo y en eso perdió sus manos. Sus manos en las puntas tienen unos ganchos y con esas ella hace unos bordados maravillosos, muy bonitos bordados y los vende y de eso vive. O sea, ella pudiera quedarse ahí sentada y decir y llorar y sufrir por lo que vivió, pero sin embargo se acepta y logró desarrollar un talento con lo que tiene. ¿Qué hacemos de pronto nosotros? Andrea Barbosa, además, como les decíamos, de ser trabajadora social, es artesana, empírica, y es muy hermoso porque es una forma de expresión. El caso de Andrea Barbosa, entonces ella es el vivo ejemplo, Angélica, de que sí se puede salir adelante, de que no nos tenemos que quedar en el, ay, pobrecito, me tocó vivir esto. Es buscar en nuestro interior, desde mi propia historia, cómo puedo salir adelante y cómo puedo ayudar a los demás que salgan adelante. Sí, no quedarnos ahí, tomar las bases. En este maravilloso vuelo número 4,
llegó la hora de tu participación, nuestra dinámica del día de hoy. Analiza tu entorno, analiza todo lo que hemos hablado, analiza tu historia de vida, cómo tú, desde donde estás, desde tu casa, desde tu área profesional, ocupación, lo que sea que hagas en la vida que es muy importante para ti, para tu entorno, compártenos varias ideas de cómo puedes aportar a que aquella persona distinta a ti, considerada dentro de la sociedad con una discapacidad, puedes tú aportar. Compártenos tus ideas, ya sabes cómo debes participar en nuestro concurso inclusivo, así que estaremos muy atentos a tus participaciones en el concurso inclusivo Vuelo Esencial LPH. Ahora vámonos a una pausa y ya regresamos. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos muy contentas que sigan interactuando con nosotros. Recuerden, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Ahora les traemos y les presentamos a una especialista. Ella es cirujana plástica y ella por muchos años se ha dedicado a cirugías de labio y paladar hendido. La doctora Laura Meloni Magnelli nos platicará un poco referente a si es o no es discapacidad el labio y paladar hendido. Ella con más técnica nos explica la situación que está alrededor del labio y paladar hendido. Buenas tardes. Soy la doctora Laura Meloni, cirujano plástico reconstructivo, específicamente en labio y paladar hendido. Muchas veces me han hecho esta pregunta, si se considera al labio y al paladar hendido una discapacidad. Veamos lo que dice la ONU en el 2006. Ellos dan como definición a la discapacidad a aquellas personas que presentan alguna deficiencia motora, mental o sensorial que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Bien, hablemos del labio y paladar hendido. Debemos de dividirlo en dos grandes grupos. Uno, cuando solamente es la malformación que afecta el labio o el paladar. Y el otro grupo es cuando está asociada a alguna otra malformación, además del labio y paladar hendido. En el caso del labio y paladar hendido, debemos acudir a su clasificación para considerarla una discapacidad o no. ¿Por qué? Porque puede afectar solamente la estructura del labio. Esta puede ser de una forma unilateral o en forma bilateral. O puede ver solamente afectado el paladar. O bien una combinación de ambas, labio y paladar. En el caso del labio, en forma aislada, este puede corregirse de tal forma que parezca imperceptible. La persona puede hablar, comer, sonreír y tener un buen desempeño ante sí misma y ante la sociedad. En este caso, no hay discapacidad. En los casos donde solamente se presenta el paladar hendido, al no ser una malformación visible externa, de primera instancia es aceptado socialmente. Sin embargo, dependiendo del tamaño y forma de su paladar, donde están ausentes las estructuras musculares que le dan la capacidad de controlar el tono y la claridad de su voz, sí se considera una discapacidad al no poderse comunicar verbalmente en forma adecuada con las demás personas. Esta malformación del paladar puede corregirse con cirugía y terapia del lenguaje. En ocasiones no se logra al 100%,
y esto es debido a la cantidad de músculo disponible al momento de su reconstrucción. Durante la cirugía, modificamos la posición o la forma de los músculos, la dirección de los músculos, con la finalidad de poder obtener la fuerza muscular necesaria para poder soplar o hablar o cantar. La función de los músculos del paladar es ocluir, cerrar, tapar la cavidad nasal para que el aire salga a través de la boca y los sonidos emitidos por la voz sean nítidas, y evitar que se escuche una voz nasal o gangosa. Como cualquier deportista, se necesita un entrenamiento para poder dar su mejor potencial. Lo mismo pasa con la voz. Es necesario ejercitarla y educarla para lograr un buen resultado en conjunto con la cirugía reconstructiva. Los casos combinados de labio y paladar hendido ocurre lo mismo. La calidad de su voz es lo que limita en su comunicación. Cuando se ve afectado el paladar en sí, hay también una repercusión directa en su audición. Sufren constantemente de infecciones en los oídos, lo que daña a veces la membrana timpánica, por lo que también se les dificulta escuchar y a su vez pronunciar las palabras adecuadamente. En cualquiera de los casos, siempre hay una discriminación por ser diferente. Esto afecta profundamente su autoimagen y su autoestima. Son personas que se adaptan a su malformación y su coeficiente intelectual es normal, pero sufren de bullying, maltrato físico y psicológico. Se esfuerzan por tener las mismas oportunidades de inclusión laboral y social. Hablemos ahora del segundo grupo, de los casos que además pueden tener alguna otra malformación congénita concomitante. Es decir, pueden nacer con labio y paladar hendido, pero además también ser portador de un síndrome de Down, o de falta de desarrollo de alguna de las extremidades, o de presentar falla en algún otro órgano, como puede ser una cardiopatía o algún problema del tubo digestivo. Aquí, la forma de las malformaciones concomitantes que tiene aumenta la posibilidad de sufrir una mayor discapacidad, lo hace más vulnerable. Según el diagnóstico completo del bebé y de la oportunidad de poder ser atendido en todas sus necesidades. De esta forma, podemos integrarlos a la sociedad. Damos las gracias a la doctora Laura Meloni, cirujana plástica reconstructiva de México. Escuchando a la doctora, queridos oyentes, y Angélica, me mueven muchas cosas de manera personal. Trataré de no ser tan subjetiva y tratar de hablar de una manera muy general, eh, tratando de evitar que el sentimiento aflore. Porque no es fácil escuchar el comienzo del audio cuando tú has crecido toda la vida y te han indicado que no eres una persona con discapacidad. Eres una persona distinta, con una condición de salud diferente, y que al pasar del tiempo tu condición de salud mejora. Con esa idea crecí yo y con esa idea continúo, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a estudiar este tema y empieza a mirar las diferentes clases de labio y paladar hendido y las diferentes clases de discapacidades, y cuando uno empieza a relacionarse con personas de distintos países, tengo la plena convicción de que el término, eh, la manera de ver la discapacidad cambia. De manera personal, para mí, las personas que nacemos con condición del labio y paladar hendido únicamente, me siento mejor con la definición completa que nos da la ONU acerca de la discapacidad. La discapacidad es una condición que es permanente y a largo plazo.
Sí es verdad que en algunos pacientes que nacen con labio y paladar hendido puede tomarse toda su vida de proceso quirúrgico, de terapias de lenguaje y demás, pero que es algo que de manera personal me ha pasado a mí, pero yo no me considero una persona con discapacidad. Y es ahí donde empiezo yo a tener un tipo de discordia interna entre lo que dice una especialista y lo que yo vivo, ¿no? Y lo que he visto que viven muchas personas que nacemos con condición de labio y paladar. Si el concepto me dice que es algo, discapacidad es algo permanente y constante en el tiempo, y yo vivo y veo personas con condición de labio y paladar hendido que hacen su vida normal, que cantan, bailan, saltan, se mueven, ¿no? Para mí no son personas con discapacidad. Ahora, también tengo que ser realista que fuera de personas que nacemos con alguna clase de labio y paladar hendido, porque no todas las personas que nacen con LPH somos iguales. Unos sencillamente nacen con fisura de labio, tienen una cirugía y su habla nunca se ve afectado. Otros nacen con labio y paladar completo de fisura, y eso hace obviamente que su funcionalidad sea distinta, como el desde bebé empezar a comer, a hablar, respirar en algunos casos. Eh, Desde luego en ese momento somos personas con discapacidad, ¿no? Porque se nos dificultan las cosas más básicas, como tomar pecho directamente del seno de nuestra mamá. Pero cuando va transcurriendo el tiempo y existen procesos de mejoría y existen especialistas como la doctora Laura que estudian eh, todo el cuerpo humano para reconstruir y que el cuerpo sea funcionable, yo digo, bueno, esa persona ya pasó de esa etapa de discapacidad y ahora ya no es una persona con discapacidad o con esa capacidad distinta que nació, ya tiene una funcionalidad, ¿no? Aquí no estamos hablando de su parte exterior, de cómo lo ven los demás, si tiene unos ojos hermosos, chiquitos y grandes o lo que sea, no, diferente, estamos hablando de funcionalidad. Y me encuentro también con personas tienen la condición de labio y paladar hendido, pero va acompañado por otro tipo de patología, y entonces digo, bueno, sí, en esos casos tiene razón, son personas con discapacidad. Pero también me encuentro con personas como uno de nuestros últimos invitados en Psiquiatría con Propósito, que nació con dos patologías, labio y paladar hendido y una malformación craneoencefálica, y tú escuchas a Paulo Andrés Ricaurte y tú no le ves ningún tipo de discapacidad, a pesar de que en sus manos sus dedos no están completos, tiene un ojo que no es postizo, su actitud no es de una persona con discapacidad. Y es tal vez ahí en donde yo internamente empiezo a pelear pelear es una forma figurada de decir, empiezo como a discutir conmigo misma de, venga, de verdad, somos personas con discapacidad. Entonces quiero que me entiendan un poquito que esto es un tema muy amplio, incluye sentimientos, incluye estudios, incluye muchas cosas. Pero si la mayoría de las personas que nacemos con condición de labio y paladar hendido nos empiezan a, a criar o a meter la idea de que somos personas con discapacidad, créanme que ahí se van a quedar. Y esa no es tampoco la idea. O sea, que un concepto médico, científico, eh, esté basado en una realidad, no quiere decir que esa persona realmente sea una persona totalmente imposibilitada para hacer cosas. ¿Y por qué lo digo, Angélica? Porque veíamos en la pauta anterior que vemos personas que físicamente no se pueden mover y hacen cosas maravillosas. Si yo y me ha pasado, me he encontrado con personas con labio y paladar hendido que crecieron con la idea de que son personas con discapacidad y no hicieron absolutamente nada en su vida. Y es triste porque esa fue la manera como los criaron y no explotaron otra serie de cosas que podían hacer, ¿no?
Entonces, ¿hasta dónde los conceptos científicos realmente se van a la vida real? Y eso quiero que hagamos ese comparativo para todas las personas que nos escuchan. Una cosa es lo que dicen los médicos y otra cosa es lo que las personas realmente viven. Si vemos el caso de Andrea Barbosa, entonces, de acuerdo a esta teoría médica y científica, ella no pudo terminar su tratamiento de cierre de paladar. Entonces, por no tener su paladar totalmente abierto, la consideramos una persona con discapacidad. Ustedes la escuchan en los audios. De una u otra manera, ella ha tenido sus métodos para poderse dar a entender en el habla. ¿Sí? Entonces, y definitivamente posiblemente no pueda llegar a ser operada más. Pero ella utiliza un mecanismo que es una placa obturadora permanente para poder hablar. Eso la hace una persona con discapacidad, te pregunto a ti, Ángel. Por eso les contábamos que las turbulencias llegan en este viaje porque es un tema muy amplio. Y como dice Leti, mueve muchas emociones, causa mucha sorpresa los puntos de vista. Como decía Leti, hay personas que tienen una discapacidad y nunca hicieron nada porque no quisieron, porque decidieron quedarse ahí. Pero también vamos a poner en contexto, hay personas normales, lo que llamamos normales, que también nunca hicieron nada y también se quedaban ahí. Quisiera explicar un poquito este tecnicismo o estos conceptos que se usan, que no es más que un diálogo de comunicación entre especialistas. Por eso se maneja el término normal y el anormal para tener unos estándares de estudio y de investigación. En psicología existen manuales especializados para entender los criterios y los términos que se manejan y lamentablemente son términos que salen a la luz y se filtran a todas las personas. El darles este contexto nos ayuda a ver que a la hora que tú dices que una persona tiene discapacidad, tienes razón. ¿En qué momento veo la discapacidad? Si hay casos que perfectamente se desarrollan bien porque buscaron la forma de hacerlo y buscaron cómo hacerlo. Por eso es importante que cuando se da un diagnóstico no lo tomemos tal cual. A veces los diagnósticos tienden a encasillar a la familia o a la misma persona que lo está viviendo. Recuerden, eso solo son términos de comunicación para especialistas y no debemos de tomarlos tan literal. Ya vimos que hay casos que salieron adelante y pueden hacer cosas inclusive hasta mejor que nosotros que tenemos manos. Nos encantó que nos acompañaras en este programa, que nos pudieras escuchar y pudieras formar todos esos conceptos que sabemos que es mucha información, pero esperamos que hayamos dejado una semilla sembrada para que tú sigas investigando y preguntando y sigas creando más información para que más personas se acerquen a estos temas. Continuamos la siguiente semana con este viaje en vuelo esencial LPH.